Bueno, este día estaremos hablando sobre la psicopatología de la psicomotricidad, ya como el tercer elemento del examen mental que se va a ir revisando y vamos a ver tanto sus bases biológicas como también cómo se hace su exploración y su relación con los trastornos mentales. A manera de introducción, bueno, hay que tener en cuenta que pues, en la vida diaria la psicomotricidad es importantísima, desde para hacernos impresiones sobre lo que está sucediendo en la vida interna del sujeto, porque a partir de sus movimientos, de sus expresiones, presuponemos características y esto nos permite hacer un nexo entre lo externo, que es lo que vemos físicamente, y lo interno, que es lo que está sucediendo mentalmente. Estos aspectos externos incluyen, entre otros, la forma de moverse, los gestos y posturas de las personas. Esto es la psicomotricidad. Evidentemente, en pacientes con trastornos mentales, la psicomotricidad es importantísima. Valga que en la vida diaria, si por ejemplo uno observa a una persona muy enojada golpeando la pared, pues no es necesario llegar a preguntarle que si está enojado, simplemente con su expresión y con sus movimientos podemos inferirlo. Y a partir de dos perspectivas es como se evalúa o se considera esta parte de la psicomotricidad. Hay quienes tienen una perspectiva más neurológica, únicamente lo consideran como la parte orgánica, y hay quienes tienen una perspectiva de evaluación más a partir de manifestaciones de procesos psicológicos. Pues en realidad esta división de estas dos perspectivas es artificial, ya que sabemos que estructuras cerebrales comparten funciones psicomotoras y modulación de aspectos emocionales y cognitivos, y los vamos a estar revisando también. Cuando hablamos de la psicopatología de la psicomotricidad, nos referimos al estudio de la psicopatología de la motricidad, la cual abarca la actividad motora que se refleja en la actitud, gestos, mímicas y movimientos tanto aislados como combinados, voluntarios o involuntarios del ser humano. Primero estaremos revisando las bases neuroanatómicas y funcionales de la actividad psicomotora, que es lo que estaremos revisando acá. Tres estructuras implicadas fundamentalmente. Uno, la corteza cerebral. Número dos, los ganglios basales. Y por último, hablaremos sobre los circuitos neuronales. Estas son las estructuras de mayor importancia para conocer cuál es el origen de estas alteraciones y cuál es su relación que hemos encontrado a partir de estudios y qué nos dice la evidencia científica en relación a los trastornos mentales. El primero, el lóbulo frontal. Este es el lóbulo que está relacionado con la actividad motora. Esta actividad motora puede ser externa o interna. Cuando se habla de la actividad motora externa se refiere al hacer, como por ejemplo al tomar un elemento, arrojarlo, guardarlo, hacer cualquier movimiento, y cuando se activan todos esos mecanismos motores para poder realizar una acción. Esta zona se refiere al comienzo y ejecución del acto, más no a la ideación. Esto lo vamos a ver en la configuración interna del lóbulo frontal. Se encuentra en el mismo lóbulo, pero el pensar en idear, hacer el movimiento, tener la motivación, la intención de hacerlo, esto se encuentra precisamente en otra área. Otro elemento fundamental para conocer con respecto a la motricidad, pues es hablar de las vías piramidales. Este lóbulo frontal tiene la característica de ser una corteza de tipo frontal. Esto significa que predominan las neuronas piramidales, que tienen formas triangulares, hay grandes y pequeñas, cuyos axones son tan largos que pueden llegar a medir hasta más de 1 metro y llegan hasta la columna lumbar. En cuanto a las áreas de este lóbulo, la primera que vamos a mencionar es el área 4, que se conoce como área motora prerolándica. Esta área 4 en el mapa de Brodmann tiene a su cargo la actividad motora de la mitad contralateral del cuerpo, menos exceptuando los miembros inferiores. Este sector corporal lo vamos a ver en la cara interna del cerebro, y acá lo vemos en un esquema que es la cara externa del hemisferio, para ver el área 4 de Brodmann, y que precisamente, como menciona la descripción de la imagen, pues no ocupa toda la totalidad de la circunvolución frontal ascendente. Y vamos a ver por qué. Muy bien, en la parte posterior de esta circunvolución o de esta área es estimuladora. Es decir, esta área tiene que ver con hacer un movimiento. Es la parte mecánica, física: agarrar un objeto, tragar, masticar, cerrar los ojos, abrirlos, hacer muecas faciales, entre otros. Toda esa actividad es de la zona 4, que queda por delante de la cisura de Rolando. La parte anterior de esta circunvalación del área 4 es lo que Brodmann denominó el área 4S.
Cuando hablo de esta área es que en esta franja anterior de lo que se llama circunvolución frontal ascendente hay neuronas piramidales específicas que tienen actividad inhibitoria, es decir, estas son las que se encargan de neutralizar ese movimiento, inhibirlo. En la circunvolución frontal anterior, conocida también como F1, encontramos áreas bien delimitadas que de adelante hacia atrás se denominan área 9, área 8 y área 6. El área 6, o sea, la parte más posterior de la circunvolución frontal superior, es lo que se llama zona psicomotora. Corresponde a la zona de la corteza frontal donde comienza el movimiento. Y nos referimos a comenzar el movimiento con la idea de tomar el objeto. Que luego la persona lo haga, eso ya depende del área 4 que inicialmente estábamos discutiendo. Pero es a partir del área 6 en donde se toma la decisión del movimiento. Por eso se conoce como área psicomotora. Entonces, el área 6, la llamada psicomotora, tiene que ver con la decisión de un movimiento. La decisión motora de hacer un sándwich, de escribir, de abrir una puerta o cerrarlo. Que después lo haga bien o mal, eso pasa ya por otro sector. El área 8 está relacionado con los movimientos oculomotores, pues determina una área bastante grande en el ámbito de la corteza porque obviamente los movimientos oculares son bastante finos, tienen que ver con neuronas piramidales específicas preparadas para que se muevan los ojos. Está dividida en dos partes, en el área 8 propiamente dicha y la parte anterior que se llama 8S. El área 8 propiamente dicha es la que se movimientos oculares que hacemos comúnmente, el mirar de derecha a izquierda, para arriba para abajo, focalizar un objeto, la orientación de la mirada o seguir un objeto o buscar un objeto. Todo eso tiene que ver con el área 8. El área 8S, esta es la que está por delante, la parte más anterior de dicho sector, es la que tiene que ver con la supresión de la mirada, similar a lo que estábamos revisando con lo que tenía que ver con el área 4 y 4S, es precisamente inhibir estos movimientos o suprimir la mirada. Un claro ejemplo es cuando sacamos la mirada para recordar un hecho en una conversación. Se trata de tener una actividad interna de concentración para rememorar. Evidentemente, esta zona tiene relación directa con el tercer par craneal y el nervio motor ocular común. Por ejemplo, es común también se miran, por ejemplo, cuando se están realizando exámenes, cosas por el estilo. La persona para tratar de recordar hace un movimiento de supresión de la mirada. Es bastante común. El campo 8S se vio estimulado por imágenes SPECT, emisión de positrones en los síndromes confusionales, donde una de las tantas características de dichos síndromes son los trastornos de la mirada. Se conoce como mirada perpleja o el que busca algo. El polo frontal, la parte más anterior, se está ubicada la área 9 y el área 10. ¿En qué funcionamiento tienen estas áreas? ¿Cuál es su función? Las áreas 9 y 10 tienen funciones, pero dentro de la parte prefrontal tienen que ver con lo que se llama la memoria de trabajo y en parte con la ideación. La memoria de trabajo nos permite vestirnos, escribir, abrochonarnos los botones, la cinta, es lo que aprendemos a partir de la niñez. Estas regiones también gobiernan las funciones intelectuales superiores como el razonamiento, el juicio, el pensamiento abstracto. Digamos que esta parte prefrontal es la que podríamos decir que nos diferencia de los animales. Acá no hay cuestiones instintivas, sino es la que nos permite, digamos, hacer un análisis, permitir tener un estado de conciencia o de razonamiento, hacer un juicio, valorar situaciones adversas, etcétera. La circunvolución frontal media, en esta la encontramos de adelante hacia atrás en las áreas 10 y 9, es área 46 y parte de la 8 y del área 6. Una de las características de este sector es que sirve de paso para las fibras que desde los canales sensorios motores, la circunvolución frontal y parietal ascendente principalmente, quieren llegar a la corteza prefrontal, es decir, toda la integración que se da a nivel de la corteza cerebral, todas esas fibras aferentes que provienen de otras áreas cerebrales y que intentan llegar al área prefrontal, pues tienen que pasar por esta área. Acá la tenemos en otra delimitación, la circunvolución frontal inferior. ¿Y qué alteraciones o qué importancia tiene esta área? El área 44 tiene importancia en la formación de la palabra para poder expresarla por medio de los canales motores, las zonas prerrolándicas motoras. Cuando se lesiona esta área, puede ser por hemorragias cerebrales, el paciente pierde la capacidad de expresar lo que piensa, formar la palabra,
pero no la puede expresar con exactitud. Se limita a repetir monosílabos, como por ejemplo, y aquí les coloco un ejemplo: manzana, 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 piedra, 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 no, no, no. Es una afasia de expresión. El paciente se impacienta y se pone nervioso porque quiere decir algo, pero no le sale. Es lo que hablábamos precisamente de cómo la ideación, la intención de hacer incluso la expresión de la palabra surge de un área, pero ya la parte que la ejecuta depende de otras. El área 45 está relacionada a la capacidad de aprendizaje de idiomas y el área 47 es un área que se conoce como latente o un área dormida. Esta funciona cuando existen alteraciones orgánicas. En el proceso de rehabilitación es un área que se puede utilizar o digamos que se estimula para adquirir funciones que anteriormente correspondían a otra área. A manera de resumen, la circunvolución frontal inferior tiene que ver con el lenguaje, con la expresión. Las lesiones de la circunvolución frontal inferior o área de Broca generalmente cursan con afasia de expresión, donde la persona puede formar las palabras, pero no las puede expresar, porque se cortan los canales que van del área 44 al área 4, que precisamente hablábamos que era la parte que ejecuta la acción. Circunvolución frontal ascendente. Canales necesarios para poder expresar la idea. Entonces, a pesar de que tenga la intención de hacerlo, no puede expresarlo. La otra estructura que mencionábamos al inicio que íbamos a revisar es con respecto a los ganglios basales. Lo recordarán de cuando estuvieron llevando neuroanatomía en su segundo año, pues los ganglios basales están constituidos esencialmente por los núcleos caudados y el putamen. Se denomina estriado al conjunto de esas dos estructuras junto al núcleo accumbens y el globus pálido. Estas estructuras son parte esencial de las vías eferentes y modifican los impulsos del córtex motor. Este complicado sistema elabora e integra la actividad motora voluntaria compleja para realizar movimientos finos. También se encarga de habilidades motoras que han pasado a ser automáticas. Lo que sucede es de que una vez salen las fibras que llevan el movimiento, podríamos decir que esa área prefrontal o el área frontal que se encarga del movimiento, al área 4 que estábamos revisando, pues ese serían movimientos gruesos, serían movimientos torpes. Ya cuando pasan a través de esas eferencias, pasan a través de los ganglios basales, acá es donde ya empieza a integrar esta actividad motora y nos permite realizar movimientos sumamente finos, el poder alcanzar un hilo muy delgadito, recoger algo, hacer un movimiento con una pluma muy delicada. Todo esto tiene que ver ya cuando el movimiento surge del área frontal y pasa a través de los ganglios basales. Acá tenemos otro diagrama de los ganglios basales. En cuanto a las patologías, las lesiones en estas estructuras causan movimientos involuntarios, alteraciones en el tono muscular, pérdida de los movimientos asociados y automáticos, enlentecimiento de los movimientos y pérdida de la expresión facial. La importancia que radica sobre todo en psiquiatría tiene que ver con el hecho de que muchos de los fármacos que se utilizan como antipsicóticos, algunos fármacos antidepresivos o algunos fármacos que quizás antiguamente se utilizaban, pero ahora ya no se utilizan mucho, pueden provocar alteraciones en estas estructuras, alteraciones temporales o algunas alteraciones que se vuelven crónicas. Y esto puede tener relación, lo vamos a ver por ejemplo cuando estemos mencionando sobre las patologías o las alteraciones de la psicomotricidad, se pueden presentar como en el caso de la caticia. Acá tenemos un corte parasagital del cerebro donde se ve la cabeza del cuadrado, el cuerpo del mismo, el putamen, el globo pálido, el tálamo, núcleo accumbens. Aquí tenemos otros cortes macroscópicos. Y igualmente estamos ubicando estas estructuras que pues tenemos que utilizar cierta imaginación ya que son estructuras internas del cerebro. La función de los ganglios basales estas estructuras han estado implicados en prácticamente todos los trastornos del movimiento y tienen conexiones neuronales recíprocas con las áreas motoras suplementarias y con el córtex motor a través del tálamo. Es, digamos, una zona integrativa, tanto de aferencias y eferencias que van y vienen dentro del cerebro. Las conexiones corticales de los ganglios basales, no obstante, se extienden prácticamente a todas las regiones corticales. Se les ha asignado funciones de mantenimiento de la postura, exclusión de estados no deseados como pensamientos intrusivos, alteraciones del humor y terminaciones de estado para terminar otros nuevos. Levantarse de una silla, empezar a deambular, cambios del foco central de concentración, entre otros.
Y por último, la estructura que vamos a estar revisando son los circuitos neuronales. ¿Qué nos referimos a esto? Pues nos referimos a cada circuito que se origina en un área específica del córtex y se envían fibras al estriado, que es lo que hablábamos de los ganglios basales, de donde parten eferencias hacia el pálido y sustancia negra, posteriormente al tálamo y finalmente retornan al córtex. Es decir, como que hubiera una circulación interna dentro de estas eferencias. Esto tiene mucha participación de los ganglios basales. Existen cinco circuitos principales. El primero, el somatomotor, que se origina en áreas premotoras, motoras suplementarias y somatosensorial. El oculomotor, en que se origina principalmente en áreas visuales prefrontales y suplementarias. El dorsolateral prefrontal, que se origina en el córtex dorsolateral prefrontal. El orbitofrontal prefrontal, que se origina en el córtex orbitofrontal prefrontal. Y el cingulado anterior, que se origina en el área del mismo nombre, en el área cingulada anterior. ¿Qué sucede con esto? Lo que se está haciendo es, se envían eferencias, perdón. Se envían eferencias, luego estas retornan a la misma área donde surgieron, en donde se van, por decirlo de alguna manera, normal, una manera, se van puliendo estos movimientos. Se recibe información como una manera de un eco, como un boomerang, en donde se vuelve a recibir la información que ha sido enviada y así se vuelve a revisar. Todos estos circuitos pues van potenciándose y a partir de ahí existen o se denotan ciertos trastornos o pueden también denotarse ciertas habilidades que se van aprendiendo con el tiempo a partir de esta información en las que las diferencias envían hacia estos circuitos y luego retornan. A estos circuitos se le atribuyen tareas funcionales distintas como son somatomotoras, oculomotoras, cognitivas y emocionales. El estudio de estos circuitos pues, ha llevado a considerar que los ganglios basales no solo tienen una función moduladora de las funciones motoras, sino también que desempeñan funciones cognitivas y afectivas. Por ejemplo, un circuito con proyecciones desde el córtex paralímbicos hacia el núcleo accumbens tiene relación con funciones afectivas y motivacionales. El núcleo accumbens tiene muchísima relación con el área de recompensa. Esto determina digamos, acciones o conductas que tienen las personas que le causan placer. Esto es importantísimo para la investigación sobre conductas adictivas. Otro circuito procedente del córtex sensoriomotor, que va desde el putamen, tiene funciones sensoriomotoras y al que se le atribuye la modulación de operaciones en relación al contexto ambiental, es decir, la regulación que tiene que ver con el comportamiento. Una cosa que vamos a ir manejando, ciertos conceptos que se van a ir conociendo dentro del desarrollo de la materia, por ejemplo, conducta y comportamiento. Conducta es cómo se presenta el sujeto, el individuo en situaciones neutrales y el comportamiento es en situaciones específicas. Por ejemplo, cuando alguien está en una iglesia y tiene que ser callado, portarse muy bien, aunque su personalidad o su conducta normalmente es una persona muy alegre, muy hipertímica, etcétera. Entonces, este circuito pues tiene que ver precisamente con esa modulación del sujeto en el contexto ambiental. En cuanto a la neuroanatomía funcional y trastornos psiquiátricos, se han estudiado estos circuitos. Algunos de ellos han sido implicados en trastornos psiquiátricos determinados. Por ejemplo, el circuito prefrontal dorsolateral está muy relacionado en la esquizofrenia, el órbito frontal en el trastorno obsesivo compulsivo o el cingulado anterior en trastornos del estado de ánimo como depresión o bipolaridad. Esto tiene incluso incidencia sobre algunos tratamientos biológicos de los trastornos mentales, por ejemplo, la psicocirugía, en donde se ve ya la intervención a través de estos circuitos para la modulación de estos trastornos mentales. Ahora, vamos a enfocarnos en la exploración de la psicomotricidad, es decir, cómo se evalúa y qué es lo que nosotros buscamos en el momento de estar frente al paciente. Debemos recordar que aunque digamos que por motivos académicos el examen mental se le hace una división a partir de apariencia, afectos, psicomotricidad, pensamiento, etcétera, pues en realidad lo que se hace es una evaluación global del estado mental del individuo a partir de la observación y de la evaluación del sujeto. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo la exploración de la psicomotricidad? ¿Cuáles son los elementos que debemos conocer? Bueno, el primero es la expresión facial. Existen unos patrones genéticos que determinan unas expresiones primitivas básicas universales, que son ni siquiera necesario que uno se los enseñe o tenga que aprenderlo. La alegría, la tristeza y el miedo ya cuentan con expresiones que son instintivas. Se pueden modelar a partir de factores educativos, sociales y por las características personales de cada individuo, que eso ya es una interpretación del medio.
pero ante la emoción, pues las expresiones son instintivas, sobre todo esas que son básicas. Ya a medida uno va creciendo, pues va desarrollando o va adquiriendo otras expresiones, va modulando las que ya posee. Digamos, hay quienes pues, se muestran más enojados, le enojan cualquier cosa, pues es porque prácticamente en su medio pues, ha recibido quizás muchísimas, ha vivido en un medio hostil y esa expresión es la que ha predominado. Hay enfermedades que producen trastornos de la mímica facial, como la mimia parkinsoniana, que se conoce como la expresión de jugador de póker. Las lesiones del hemisferio derecho también producen alteraciones en esta área. En la entrevista clínica, la expresión facial es un elemento de comunicación muy importante que puede vehicular dimensiones como empatía, afectividad, etcétera. Por ejemplo, la evaluación del individuo, pues es importantísimo tener muchísimo contacto, muchísima cercanía con el lenguaje no verbal. Uno como clínico tiene que estar muy pendiente de las expresiones que el sujeto emita para reconocer qué cosas o qué tipo de, digamos, afectación puede tener. Por ejemplo, está hablando de una expareja y muestra una expresión desagradable, pues es importante investigar qué es lo que sucede ahí, por qué esta persona tiene esta expresión. Lo vemos en nuestra vida diaria, reconocemos cuando personas, conocidos o incluso desconocidos nos mienten, se burlan de nosotros. No es necesario que nos lo digan literalmente, sino que simplemente con su expresión facial podemos reconocer señales de qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos algunas de las expresiones más comunes, como el enojo, el temor, la alegría, la tristeza, el malestar, la sorpresa, entre otros. En cuanto a las características del habla, diversos parámetros como el volumen, la velocidad en el habla espontánea, la duración de las frases, el ritmo, pueden ofrecer información general del estado psicomotor. Es decir, también, y esto quizás lo van a evaluar sobre todo o se va a indagar mucho más en los trastornos del lenguaje, pero es importante tenerlo en cuenta que no se puede hacer una completa división de las áreas del examen mental, sino que hay algunas que se superponen. ¿Ve? Por ejemplo, algunas expresiones pueden ser de que sean evidentes en la apariencia, pero también forman parte de la psicomotricidad, así igualmente características del habla. Y el tercer elemento es la motórica general. Es importante analizar la postura, la marcha, los gestos del individuo. Se deben recoger aspectos cuantitativos, cualitativos y la proporcionalidad y adecuación al contexto en que se producen. Hay que distinguir entre la actividad espontánea y la inducida o la provocada. Es decir, desde que el sujeto entra al área de evaluación, al consultorio, cómo camina, cómo se sentó, cómo se levanta, cómo se mueve, cuáles son sus expresiones, si se le pide que por favor se cambie de asiento, si se le pide que entre, si se le pide que haga algún movimiento, todo eso debe ser evaluado por el clínico y tenemos que aprender a distinguir precisamente esta actividad. Por ejemplo, una agresión de un familiar, alguien que lo acompaña a la consulta, cómo ha sido los movimientos. Puede ser que durante la entrevista ha estado muy tranquilo y entre el familiar al área de evaluación y el paciente se muestra defensivo. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y lo vamos a englobar cuando ya hagamos toda la concatenación de los apartados del examen mental. Ahora, en cuanto a los trastornos de la psicomotricidad, la motilidad puede estar aumentada en numerosos cuadros psíquicos, denominándose de forma genérica hipercinesia. Distinguiremos diversos cuadros psicopatológicos, entre ellos la inquietud, la agitación, la acaticia. Muy bien, vamos a empezar a hablar de cuáles son estos trastornos de la psicomotricidad y primero empezaremos hablando sobre esos trastornos que producen un aumento de la psicomotricidad. No encontramos a una persona con movimientos calmados, tranquilos, como encontraríamos a una persona normal, sino que lo encontramos con movimientos aumentados. ¿Cuál es el primero de estos? La inquietud psicomotriz. Este es un estado de hiperactividad psíquica y motora donde las acciones no están claramente ordenadas ni dirigidas hacia la consecución de un fin determinado. Es la expresión de un desasosiego interno y suele aparecer en los trastornos de ansiedad. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con la caticia, que ya estaremos platicando sobre ella. Es la expresión o los movimientos que tiene una persona ansiosa. Camina de un lado hacia otro, imagínense una persona fuera de un
quirófano, que está esperando noticias de su familiar, al quien se le está practicando una cirugía, se mueve de adelante hacia atrás, toca las paredes, se sienta, se vuelve a levantar, etcétera. Todos esos tienen que ver precisamente o se definen como inquietud psicomotriz. El cuadro de agitación psicomotriz, esta es una inquietud psicomotriz con una mayor intensidad y esto ya lleva otros elementos. Es un síndrome psicomotor muy frecuente que tiene numerosas presentaciones y etiologías, siendo una de las urgencias psiquiátricas más habituales. Esto digamos que podríamos decir que es causa de muchísimas consultas en la unidad de emergencia en instituciones psiquiátricas o en instituciones que atienden trastornos mentales, porque es bastante llamativo. El paciente se muestra agresivo, hay una hiperactivación psíquica y motora que incluye exaltación motora con rápida sucesión de movimientos, gestos e impulsos a deambular o correr, que pueden ser más o menos intencionales o automáticos, pero que suelen carecer de un objetivo estable común. Algunos autores describen o hacen la diferencia entre inquietud y agitación, en donde la agitación ya encontramos agresividad, ya puede haber ese componente violento con respecto o con diferencia a la inquietud. En la inquietud existe esa intranquilidad, el sujeto puede andar caminando, puede andar de un lado hacia otro, pero no se muestra agresivo. En la agitación hay una hiperactividad de movimientos, hay movimientos incluso podrían ser sin objetivo, pero ya se muestra con agresividad, o sea, ya puede destruir bienes, golpear paredes, tirar cosas, etcétera. En cuanto a los tipos de agitación psicomotriz, vamos a dividirlo quizás en los más frecuentes. Uno es la agitación reactiva. Esto depende de acontecimientos vívidos, frustraciones, imposición de normas, etcétera. Se comparte generalmente en redes sociales, ¿verdad? Que ante la autoridad se muestran agresivos, no desean, intentan agredir a las personas, etcétera. Trastornos de base orgánica. En estos cuadros hay una alteración de la conciencia que dificulta aún más la contención externa. La impulsividad es muy característica. Por ejemplo, se miran algunos cuadros posteriores a un accidente cerebrovascular, a un cuadro de epilepsia, una crisis convulsiva, etc. Y en cuanto a los trastornos psiquiátricos, tenemos la agitación maníaca, que como su nombre lo dice, está relacionado con el trastorno bipolar y a su fase maníaca. Entre los pacientes depresivos también se pueden presentar cuadros de agitación, y en la esquizofrenia, que está muy relacionado a esas alteraciones del pensamiento o alteraciones sensoperceptuales, los esquizofrénicos, en donde ya oyen voces que dicen que lo van a agredir, que lo llegan a matar, entonces botan puertas, tiran cosas, salen corriendo, etcétera. En cuanto a la caticia, que lo mencionábamos como diagnóstico diferencial de la inquietud psicomotriz, esta es una situación en la que el paciente es incapaz de permanecer quieto, acompañado de una sensación subjetiva de intranquilidad interna, es decir, una definición bastante similar a la inquietud psicomotriz. Se le conoce también como síndrome de piernas inquietas. La diferencia fundamental es que esto ya es un efecto adverso de los fármacos neurolépticos, como los antipsicóticos, que pueden aparecer al principio del tratamiento o tras varios meses de que el paciente se le esté administrando el medicamento. Aparece en el 20% de los casos, es más frecuente con antipsicóticos de alta potencia y en formas de liberación retardada. Es lo más común que se puede presentar, pero en general no lo presentan todas las personas, únicamente alrededor del 20% de las personas que son manejadas con ese tipo de fármacos. Si el paciente está siendo manejado con este fármaco y presenta este cuadro que simula una inquietud psicomotriz, pues en este caso estaríamos frente a una acaticia. Ahora, veamos el polo opuesto, una disminución de los movimientos. Es la inhibición psicomotora. La podemos definir como el defecto en la energía necesaria para poner en marcha los movimientos. Suele acompañarse de una dificultad en la expresividad del lenguaje y gestos, y para referirse a este estado clínico se utilizan otros términos como retardo psicomotor en los cuadros depresivos o asinesia o hipocinesia en el síndrome parkinsoniano. Entonces, este cuadro estamos viendo el polo contrario, es decir, estamos viendo cuando los movimientos del sujeto son notablemente inferiores a los que esperaríamos en una persona normal, una persona con expresión típica, normal, sin ninguna alteración, pero este sujeto pareciera que no tiene ni siquiera la energía para hacer una expresión, ya sea facial o de algún movimiento motor. Entre los cuadros o trastornos psiquiátricos,
Los depresivos son los que producen estado de inhibición con mayor frecuencia. El paciente depresivo no tiene motivación, no tiene ganas de hacer absolutamente nada, gusta de estar acostado, de estar sentado, no tiene esa energía necesaria obviamente, por su cuadro depresivo. Entonces, en estos pacientes hay un retardo de las funciones psíquicas, el pensamiento es muy lento y también se ve a través de la expresión motora. Hay una postura estática de desánimo, abatimiento, disminución del tono muscular. Es decir, se miran sumamente apagados, no solo mentalmente, sino también físicamente. El estupor ya es un síndrome. Está caracterizado por la reducción o ausencia de las funciones de relación, habla o motilidad, es decir, por el mutismo y la cinesia. Aquí ya vamos a sumar también que el paciente ya no tiene expresión verbal, aparte de la disminución notoria de los movimientos corporales y faciales. Los signos clínicos que lo caracterizan son una disminución o supresión de las actitudes motoras relacionadas espontáneas o reactivas, el mutismo, los trastornos vegetativos como respuestas extrañas al frío o al calor y los trastornos de la micción, defecación y alimentación. ¿Por qué lo puedo ver así? Miren, hay cuadros de estupor que llegan a cuadros bastante severos, depresiones graves en donde el paciente incluso realiza sus necesidades en su cama, no desea ir al baño, no quiere ni bañarse, y no quiere ni siquiera comer. Empieza hay un riesgo incluso por negación, porque el paciente ni siquiera quiere ingerir alimentos y todos estos elementos ya forman de este síndrome estupor. El origen del estupor. El diagnóstico diferencial es complejo. Muchas veces hay muchísimos clínicos que al momento de la evaluación pues obviamente tienen la duda de que si pueden estar enfrente de un accidente cerebrovascular o podría ser alguna otra alteración neurológica que lo está provocando este cuadro tan llamativo y catastrófico. Y generalmente en el caso del estupor psiquiátrico, generalmente el electroencefalograma suele ser normal, lo discutíamos en las pruebas de diagnóstico en psiquiatría. No hay otros síntomas neurológicos y aparece nistagmo a la estimulación oculovestibular. El estupor orgánico se asocia con una alteración de la conciencia. Puede observarse intoxicaciones por sustancias psicoactivas, demencias, un estado posictal epiléptico y otros procesos orgánicos cerebrales. Y las causas psiquiátricas de estupor pueden presentarse en la esquizofrenia catatónica, el estupor melancólico y también en cuadros severos de histeria. En la catatonía es un síndrome psicomotor característico que incluye síntomas como catalepsia, negativismo, estupor, ecosíntomas, mutismo, rigidez muscular y estereotipos. También puede aparecer actos impulsivos aparatosos o agresivos. Por ejemplo, como lo miran en las imágenes, ahora este cuadro no es muy frecuente. Esta sintomatología ya no se mira con aquella frecuencia que se veía históricamente. Por eso las imágenes son a blanco y negro, se observan bastante históricas porque este síndrome ya no se mira con mucha frecuencia. La verdad es bastante raro observar este síndrome, pero todos estos elementos es lo que lo conforman. Los vamos a ir viendo cada uno en qué consiste. La catalepsia o flexibilidad seria es una actitud inmóvil con la musculatura rígida, de manera que pueden colocarse los miembros del sujeto en posiciones reforzadas, incómodas y antigravitatorias, sin que el sujeto vuelva a su posición original. Se ha descrito, por ejemplo, signos como la almohada psicológica o signo de la almohada. Entonces, como lo vemos en la fotografía, a los pacientes se les colocaba en posiciones incómodas y presentaban una rigidez motora. Permanecían así por horas o por días, podían permanecer así. En este signo de la almohada psicológica es que el paciente está acostado con la cabeza en una almohada y se le quita la almohada, pero la cabeza y el cuello quedan en la misma posición, dejando el espacio vacío entre la cabeza y la cama que lo ocupaba la almohada. Son signos que se veían en estos cuadros de catalepsia y a eso nos referimos con catalepsia o flexibilidad seria, esas posiciones incómodas que los pacientes mantenían durante mucho tiempo y que no las modificaban.
Los ecosíntomas, a estos nos referimos o lo que también se denomina como obediencia automática. Consiste en que el individuo repite automáticamente movimientos, que se le conoce como ecopraxia, palabras como ecolalia o gestos, ecomimia, producidos por el interlocutor. Es decir, el paciente repite exactamente lo que el evaluador está haciendo. Si mueve la pierna, él también la mueve. Si dice algo, él dice exactamente lo mismo. Si hace una expresión con la cara, el paciente hace, el evaluador, el paciente repite la misma expresión. Pueden presentarse varios o puede presentarse únicamente en un área específica, es decir, podría presentar solo ecolalia, repitiendo solo las palabras del evaluador y no presentar ecomimia o ecopraxia, o podría presentar las tres al mismo tiempo. El negativismo, este puede ser pasivo, que es una actitud sistemática negativa del paciente, simplemente no hace lo que se le solicita. Se le pide que se siente, se le pide que esté en un lugar y el paciente no hace nada de eso. O podría ser un negativismo activo. Este es, digamos, un cuadro incluso mucho más intenso en el que no solo no realiza lo que se le solicita, sino también que realiza todo lo contrario a lo que se le solicita. Si se le pide que se siente, salta, sale corriendo, se le pide que deje de correr, corre con mayor intensidad, entre otros. Las estereotipas motoras se definen como la repetición reiterada e innecesaria de un acto que puede aparecer en la mímica facial o en la mímica corporal general. Según la complejidad del movimiento, pueden distinguirse dos tipos de estereotipos, desde la estereotipa simple hasta las complejas. Estos son movimientos que no tienen ningún sentido. El paciente los vive repitiendo, los repite, por ejemplo, se toca el ojo, después se toca la rodilla, se vuelve a tocar el ojo, se vuelve a tocar la rodilla. No tienen un objetivo, digamos, claro de por qué realiza estos movimientos. Puede verse solo en la expresión facial o podría verse en todos los movimientos corporales. Las simples son movimientos mucho más sencillos, como frotar, rascar, entre otros. Son frecuentes en trastornos orgánicos cerebrales de evolución demencial, se miran en los pacientes de tercera edad y serían signos de desintegración a nivel cerebral. Y como veníamos hablando, imaginémonos que todas estas áreas a nivel cerebral que cumplen con todas estas funciones motoras que revisábamos al inicio de la presentación, al haber ya un deterioro neuronal, pues obviamente vamos a tener incongruencia en los movimientos, no va a haber un paso de información adecuada entre la ejecución va a ser torpe, la integración de los circuitos va a estar alterada. Entonces, todos estos movimientos podrían determinar, ya haciendo una evaluación completa del sujeto, podría llevarnos a la conclusión de un signo de desintegración. Las estereotipas complejas ya son movimientos mucho más complejos, como lo dice el término, movimientos de las manos, tocarse los cabellos, juguetear con un objeto, dar vueltas, balancearse, etcétera. Son típicos de trastornos psíquicos como la esquizofrenia y también podrían verse en otros cuadros como autismo u otras patologías psiquiátricas. Los manierismos son los movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos y de la mímica de forma grotesca y extravagante. Como su nombre lo dice, pues son expresiones bastante teatrales de expresiones que podrían darse con movimientos muy normales o sutiles. El paciente tiende a exagerarlos. Son propios de cuadros esquizofrénicos residuales en los que hay una pérdida del contenido afectivo de los movimientos y gestos, volviéndose vacíos de contenido e insulsos. Es decir, tiene muchísima relación con también ese deterioro que se da en cuadros de esquizofrenia crónicos, que posteriormente se pueden evaluar también a nivel psicomotor, porque esa expresión es bastante grotesca. Los tics son movimientos rápidos y espasmódicos que aparecen en general en la cara, el cuello y cabeza de forma repetitiva e involuntaria y que aparentemente carecen de sentido. Son, por ejemplo, guiños del ojo, fruncir cejas, mover la cabeza echando el pelo hacia atrás, etc. Rara vez el tic involucra músculos inferiores a los hombros. Generalmente quedan del cuello para arriba, cabeza, expresión, nada más. Se agravan con la tensión emocional,
y se atenúan con la distracción y desaparecen durante el sueño. Generalmente se presenta en cuadro de personas ansiosas, en donde generalmente los tics se le aumentan en situaciones bastante tensas. Y mencionan que cuando están ocupados en algo, generalmente en algo que ellos disfrutan, pues estos tics disminuyen y desaparecen durante el sueño. El síndrome de Gilles de la Tourette afecta a los hombres de una relación de 3 a 1 con las mujeres e inicia antes de los 10 años, en forma de tic monosintomático. Posteriormente, este cuadro se va complicando muchísimo más y se van asociando otros síntomas como masivas contracciones de la cara, el tronco, piernas, producción de ruidos extraños como gruñidos, chasquidos de lengua, entre otros. Coprolalia, que es la expresión de palabras soeces, generalmente se presenta en un 60% de los pacientes que lo padecen, exhibicionismo un 30%, conducta autodestructiva, conducta antisocial y comportamiento obsesivo en un tercio de los pacientes que lo presentan. Estos son cuadros que pues prácticamente el diagnóstico es a partir de síntomas psicomotores, es decir, de ahí radica la importancia de evaluar a través también de la psicomotricidad. El temblor ya son movimientos oscilatorios regulares, involuntarios y rítmicos que aparecen en una parte del cuerpo alrededor de un punto fijo. Se localizan en las extremidades, aunque puedan aparecer en cuadros mucho más intensos en cabeza, cara, lengua, entre otros. También relacionados con el cuadro de ansiedad, pero también pueden verse relacionados con el uso de algunos fármacos neurolépticos, como lo veíamos en el cuadro de la caticia. También el temblor puede ser provocado por una reacción adversa o un efecto secundario de algunos tratamientos psiquiátricos. Por eso también es necesario evaluarlo. Hacemos, digamos, una evaluación directa cuando, mientras nosotros entrevistamos al paciente, pues notamos el movimiento en sus manos, en sus extremidades. Pero también muchas veces esta es de las quejas más comunes que hacen los pacientes, en donde dicen que ha empezado a tomar un medicamento y desde entonces siente que le tiembla la mano. A veces ese temblor puede ser intencional o que empeora al tratar de hacer algún movimiento fino, por ejemplo, comer, al momento de escribir o de querer tomar algo muy pequeño con los dedos, pues ese temblor se incrementa. Muy bien, agradezco su atención. Vamos a seguir revisando posteriormente otros elementos del examen mental y será hasta la próxima.